Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera sesión del ciclo que Tres Culturas va a dedicar a conmemorar el milenario de la fundación de la Taifa de Sevilla, que, como saben, tuvo lugar en el año 1023 por el cadí Abul Qasim Muhammad ibn Abbad, de donde proviene el nombre de la dinastía Abadí o Abbadí que gobernó esta taifa. Una taifa que llegó a ser la más extensa de Al-Ándalus, destacando además por su esplendor tanto cultural como arquitectónico, y que se convirtió en la capital intelectual de Al-Ándalus, proporcionando algunos de los personajes más reconocibles de nuestra historia, como Al-Mutadid, su hijo Al-Mutamid, o la esposa de este, Al-Rumaiquilla, que han pasado incluso a la cultura popular hasta nuestros días a través de poemas, canciones, obras de teatro, etc. Sin embargo, como se señala en la obra Tawaif, Historia y Arqueología de los Reinos de Taifas, el primer volumen de carácter global dedicado a esta temática, esta etapa, y cito, se ha situado tradicionalmente en los márgenes más oscuros de la historia de Al-Ándalus, aunque desde hace unas décadas han comenzado a florecer estudios especializados. El objetivo de este ciclo que comenzamos hoy, que se extenderá de enero a junio de este año, es precisamente acercar este periodo histórico a un público amplio a través de una serie de conferencias que se recogerán y ampliarán posteriormente en un libro, en las que se abordarán temas como los orígenes de la Taifa de Sevilla, la política expansionista de la dinastía Abadí, las huellas de su legado arquitectónico o el esplendor intelectual y literario de su corte, analizando los aspectos socioeconómicos, políticos y culturales. Para ello vamos a contar con algunos de los especialistas más reconocidos en este terreno. Hoy tenemos, para comenzar el ciclo, contamos con la amable colaboración de Magdalena Valor Piechota, investigadora y profesora titular jubilada de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, quien nos va a hablar sobre la Sevilla Abadí, claves políticas, contexto geográfico y evidencias materiales. Y antes de dar paso a su ponencia, yo voy a hacer una breve semblanza de su trayectoria académica y profesional, muy breve porque además si no me va a reñir. Magdalena Valor Piechota ha ejercido como docente en el grado de Historia y de Arqueología y en los másteres de Arqueología y de Estudios Históricos Comparados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla hasta 2017, año en que se jubiló. Ha dirigido igualmente trabajos de fin de grado, de fin de máster y tesis doctorales. Ha impartido seminarios en universidades extranjeras como Frankfurt, Oder, Freiburg y Bamberg en Alemania, Lund en Suecia, Tromsø en Noruega o Agut en Dinamarca. Como parte de su actividad académica, ha desarrollado su labor en diversos vicedecanatos de la Facultad de Geografía e Historia, como espacios europeos e investigación de calidad o innovación docente. Ha llevado a cabo, asimismo, actividades de evaluación del Plan Nacional de Investigación de la Junta de Castilla y León, del Programa Marie Curie de la Unión Europea y de varias revistas como Alcántara y Arqueología de la Arquitectura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cabe destacar también su labor de difusión científica mediante la organización de jornadas, conferencias y visitas guiadas o como comisaria de varias exposiciones sobre la Sevilla almohade y la Sevilla extramuros, tanto en Sevilla como en Rabat y Tetuán. Tras su jubilación, en septiembre de 2017, ha continuado trabajando en diversas actividades relacionadas con la dirección de tesis doctorales, la evaluación de proyectos científicos, la difusión científica y la redacción de documentos relacionados con el patrimonio cultural. Sus investigaciones se han desarrollado a escala internacional, regional y local, participando en proyectos como responsable o miembro de los diferentes equipos de investigación. Estas investigaciones se han plasmado en más de un centenar de publicaciones, entre libros, capítulos de libros, artículos, etcétera, abordando temáticas relacionadas con el urbanismo islámico, la castellología, el paisaje y el poblamiento campesino, especialmente en Andalucía Occidental, y en los últimos años ha editado y colaborado en manuales internacionales de arqueología medieval, como The Archaeology of Medieval Europe o The Archaeology of Medieval Spain.
Entre sus publicaciones podemos citar los libros Sevilla almohade o El castillo de Cortegana, capítulos de libros como Urbanismo y arquitectura almohade en Sevilla, Las fortificaciones de Sevilla o Sevilla, la arqueología de la ciudad medieval, o los artículos Los baños de la Sevilla islámica, El mercado en la Sevilla islámica o Estado de la investigación histórico-arqueológica de Sevilla en época andalusí. Es autora también, junto con la profesora Pilar Lafuente Ibáñez, del capítulo titulado La Sevilla Badí en el libro Tawaif, Historia y Arqueología de los Reinos de Taifas, que citaba al principio, publicado por la Universidad de Sevilla en Granada en 2018. Voy a terminar citando un párrafo precisamente de este capítulo que hace referencia a la relevancia de este periodo en el que, y cito, se produjeron importantes acontecimientos de carácter político que sin duda influyeron en la economía, la sociedad y la cultura, reflejándose en la renovación, mejora y expansión de la ciudad de Sevilla y de su reino. Sin más, paso la palabra a Magdalena Valor, agradeciéndole de nuevo en nombre de la Fundación Tres Culturas que esté esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación por invitarme a estar hoy aquí y también, reconozco el mérito que tienen ustedes de estar hoy aquí porque la tarde, desde luego, nos invita a salir de casa. Así que espero que pasen un buen rato con la información que yo les voy a dar. Esta ponencia lo que pretende es una aproximación al estado de la cuestión sobre la Sevilla abadí, de la que podemos pensar que se sabe mucho, pero de la que todavía queda mucho por saber. Así que, a pesar de la gran importancia que tuvo este reino taifa en Al-Ándalus, realmente las vías de trabajo que tenemos todavía pendientes son amplias. Yo simplemente, como síntesis para hablar en unos 60 minutos aproximadamente, pues hablaré de las claves políticas del periodo, del contexto geográfico y de las evidencias de la ciudad del siglo XI. Algunas cosas son ya bien conocidas, otras probablemente les parezcan novedosas y les parezcan incluso sorprendentes, así lo espero. En cuanto a las claves políticas, hay suficientes obras de referencia. Cómo no citar el libro de Bosch-Villá sobre la Sevilla islámica, el tomo correspondiente de la historia de Menéndez Pidal, cuya editora fue María Jesús Viguera, su síntesis escrita en el año 2006, y, cómo no, el libro publicado por Pilar Lirola de la Universidad de Almería sobre Al-Mutamid y los abadíes, publicado en 2011. Estas serían unas obras de referencia para tratar el periodo histórico. Nosotros hoy vamos a tener una visión sobre un periodo que va del 1023, que es lo que estamos conmemorando a partir de hoy aquí, y esperemos que se hagan muchas cosas más, que fue cuando empezó el reino taifa de Sevilla, hasta el año 1091, en que fue conquistado por los almorávides, desapareciendo ya para siempre. Hablamos de 67 años en los que, como acaba de decir Natalia, se produjeron importantes acontecimientos históricos que influyeron en el devenir de nuestra ciudad y de su entorno. De tal manera que, para que ustedes puedan entender la importancia de este momento, digamos que en época omeya, la situación y la importancia de Sevilla podía ser equiparable, por ejemplo, a la de Carmona o a la de Écija. Y entonces va a ser a partir de la época taifa cuando Sevilla va a pasar de ser una medina de tamaño medio a ser una ciudad con mayor entidad, una capital metropolitana en la que hay una serie de relaciones con el exterior de tipo político, económico, cultural, que va a hacer que trascienda mucho más
de sus límites. Y ese germen que se genera en el siglo XI es el que definitivamente se va a consagrar y se va a magnificar en la época almohade, ya sobre todo del año 1171 en adelante, la segunda mitad del siglo XII avanzada. Así que, efectivamente, estamos en un momento que fue muy importante para esta ciudad. La dinastía que que reinó en este momento en Ishbilia era de origen árabe y tiene su fundador en un cadi, en un juez que se llamaba Ibn Abad, que fue el que en ese momento de desconcierto en el que no había un poder centralizado en Córdoba, el que asumió la responsabilidad junto con otros intelectuales del momento, con dos más, alfaquíes, para gobernar la ciudad, aunque finalmente acabó acaparando el poder de una forma independiente. Durante muy poco tiempo, prácticamente un año, porque se quedó prácticamente ciego con cataratas, de manera que enseguida le sucedió su hijo, el Muhammad ben Ismail ben Abad, que fue el que afianzó el poder ya desde un punto de vista también militar, porque Sevilla era una cora fundamentalmente árabe, una dinastía árabe la que reinaba, y en el entorno eran dinastías bereberes que lógicamente pues estaban en contra y querían controlar la de Sevilla, especialmente desde Málaga con la dinastía de los hammudíes, que llegaron a proclamarse califas, o con los ziríes de Granada, que digamos que eran las amenazas más próximas, aunque más adelante a estas dos también se va a sumar el reino taifa de Badajoz, también gobernado por una dinastía bereber. Es decir, que estamos en un periodo de una gran inestabilidad en el que una serie de pequeños reinos se van a disputar el territorio y, bueno, estamos en una lucha de poder a ver quién era el más fuerte. Por supuesto, un gran rival de la taifa sevillana en esos primeros momentos era la taifa de Carmona, que tenía un gran peso y que también era bereber. Entonces, este primer Malik, este primer rey, que fue el Ismail ben Abad, que comenzó a reinar desde el 1023 prácticamente y hasta el 1042, inició, por un lado, digamos que puso freno a estas ambiciones de los dinastías bereberes del entorno y, por otro lado, inició la conquista mirando especialmente hacia el oeste, de tal manera que conquistó Bella. Y esta expansión hacia el oeste se consolidó con su sucesor, que fue el conocido por todos como Al-Mu'tadid, cuyo reinado duró 27 años, comenzando en el 1069, y que consolidó definitivamente la expansión de la taifa sevillana. De tal manera que, si ustedes se fijan en el mapa, le voy a ir mencionando una serie de pequeños reinos taifas que él fue conquistando. Por ejemplo, el de Mértola, Faro, Niebla, Gibraleón, Huelva, Saltés, Santa María del Algarve, Silves. Prácticamente conquistó toda la zona al oeste de Ishbilia. Y una vez que logró todo ello, se centró en la parte sur, conquistando Algeciras, Ronda, Morón, Carmona, nada menos que Carmona, que era su gran enemiga, y Arcos. Así que realmente amplió enormemente los límites del reino con respecto a su antecesor. Pero a la vez que se estaba produciendo, digamos que esta expansión del reino taifa,
hubo un factor que se podría calificar de negativo, que fue el nacimiento del Reino de Castilla y la gran fuerza con la que se inició la expansión de este nuevo reino en la figura del rey Fernando I, rey de Castilla y de León, que desde el año 1057 comenzó a lanzar su mirada hacia el sur y a realizar cabalgadas absolutamente duras y bien organizadas, lo que llevó a los reyes de Taifas, y entre ellos al sevillano, a pagar parias a partir del año 1063, con el objeto de evitar ataques cristianos y el objeto de tener apoyo militar en caso necesario para luchar contra las taifas vecinas, porque ese enfrentamiento entre la taifa de Sevilla con la de Badajoz o la taifa de Málaga o la taifa de Granada siguió manteniéndose a lo largo del tiempo. Pero en todo este panorama, donde parece que todo es guerra, hubo un hecho significativo, muy bonito de leer además en las crónicas, que fue cuando Fernando I pidió a Al-Muhtadid las reliquias de Santa Justa, pero en ese momento no se sabía dónde estaban y el rey árabe le ofreció al cristiano las reliquias de San Isidoro, que sí estaban localizadas, y que en ese momento es cuando se lleva a León, donde está la magnífica colegiata de San Isidoro, que no sé si ustedes la conocen, pero que merece la pena visitarla. En esta figura de Al-Muhtadid, que era un rey eminentemente guerrero y con grandes éxitos militares, también nos la refiere Ibn Hayyan como un constructor de palacios que dotó de objetos preciosos, como promotor de la actividad agrícola y también momento en el que se acuñó una moneda de oro de además una ley muy alta. Al-Muhtadid, no voy a entrar en todo el tema de su vida privada, porque creo que ustedes conocerán seguramente y no quiero entrar en ello. A él le sucedió su hijo Al-Mutamid, que es el que a todos nos suena de este periodo, que reinó entre 1068-69 hasta 1091, en que la ciudad fue conquistada por los almorávides. En principio, al comienzo de su reinado, logró mantener el reino heredado, al que añadió además, como vemos en el mapa, las conquistas nada menos que del reino de Córdoba y de Murcia, de tal manera que la taifa sevillana llegaba desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, controlando además todo lo que era la zona del estrecho. Pero aún así, también Al-Mutamid tuvo que pagar un tributo anual al rey Alfonso VI de Castilla, que a todos nos suena, por un hecho que ahora vamos a ver, parias que pagó desde el año 1072. Esta carga, lógicamente, se hizo cada vez más costosa, cada vez vaciaba las arcas del Estado, era un gran problema, pero el hecho cierto es que a pesar de que los distintos reinos taifas pagaban parias, ni siquiera esa situación logró unirlos. Siempre se mantuvieron con ese proceso de enfrentamiento que antes he comentado. De hecho, Alfonso VI hizo una incursión por el Algarve, pasando por Bella, por Niebla, arrasando las aldeas del Aljarafe, incluso asediando Sevilla durante 3 días desde Triana. Era algo impensable, pero ocurrió. Paralelo a esta situación, nos encontramos también como una pincelada diferente, como en estos años, hacia el 1075, podemos hablar de un apogeo de los reinos de taifas, en el sentido de que, aunque políticamente o militarmente
evidentemente estaban en una situación, digamos, decadente, desde el punto de vista cultural ocurría todo lo contrario. En las cortes taifas emularon, imitaron a la corte cordobesa, de tal manera que se construyeron importantes palacios, se promovió la cultura material a todos los niveles, la actividad artesanal, las ciencias puras, las ciencias naturales, la literatura, de tal manera que es un periodo de esplendor cultural que podríamos asimilar prácticamente al de la Córdoba omeya, aunque con focos muy distantes en algunos casos, como serían las taifas de Zaragoza, la de Toledo o la de Sevilla, que eran las tres cortes más importantes y con más peso en el conjunto de Al-Ándalus. ¿Qué explicación podemos encontrarle a esto? Pues quizá el hecho de que estos monarcas estaban buscando consolidar su poder y la legitimidad de su poder precisamente en ese bien que transmitían a su pueblo, porque, por ejemplo, en la corte de Toledo se prestó una gran importancia a la agronomía, de manera que la agronomía avanzó en estos años tremendamente y hay tratados que prácticamente han sido válidos hasta casi la edad contemporánea, junto con otros que se tradujeron también de la época almohade. Pero en todo este contexto, otro hecho negativo, que fue el de la conquista de Toledo en el año 1085 por el rey de Castilla, Alfonso VI. Este hecho provocó, digamos que una especie de cortocircuito en la que algunos de estos reyes vieron claramente que su final estaba próximo. Y por ese motivo, promovido especialmente por el rey de Badajoz, de Sevilla y de Toledo, se buscó apoyo militar en los almorávides, la dinastía que entonces gobernaba en el norte de África y que se pensó que era la única posibilidad de salvación. Efectivamente, los almorávides pidieron al rey de Sevilla la cesión de Algeciras como base naval para agrupar a su ejército y a partir de ahí partieron hacia el norte de Badajoz y en el llano de Sagrajas tuvo lugar la batalla del mismo nombre en el año 1086, donde vencieron los almorávides coaligados con los taifas. Parece que es la primera vez que, bueno, en primer lugar, en época islámica hubo muy pocos enfrentamientos en campo de batalla. Este fue uno de los pocos. Pero el hecho cierto es que el uso de tambores por primera vez eran desconocidos en la península ibérica. Parece que aterrorizaron al ejército cristiano, que pensó de alguna manera que eran muchos más guerreros de los que realmente había y bueno, se obtuvo una victoria que fue muy importante porque digamos que frenó el avance de Castilla hacia el sur durante bastantes años, prácticamente hasta época de Alfonso VIII y después de Fernando III, digamos que no se revive esta voluntad de conquistar territorio y lo que sí se mantuvo fue el tema de las parias, que evidentemente era una fuente de adquirir riqueza importantísima para la Castilla, el reino de Castilla recién creado. La cuestión es que los almorávides vieron la debilidad de los reyes de taifas y en esta situación pues decidieron que debían de conquistarla. Por un lado, porque los reinos de taifas, digamos que no tenían un rigor religioso estricto,
que ellos defendían, y por otro lado, pues porque veían una oportunidad de conquistar un territorio extraordinariamente rico y bien dotado. En el caso sevillano, ya Al-Muhtadid intuyó que algo así podía pasar y Al-Muhtadid lo vio muy claro, hasta el punto de que una vez que los almorávides, después de la victoria de Sagrajas, volvieron al Magreb, al norte de África, reforzó las murallas de la ciudad. Hasta tal punto que cuando los almorávides decidieron ir conquistando taifa a taifa, en el caso de la de Sevilla era una ciudad prácticamente inexpugnable, de manera que solo consiguieron entrar con la connivencia de algunos habitantes de la ciudad que por la noche le abrieron una de las puertas, concretamente la de Bab al-Faraj, que sería una puerta situada más o menos por donde hoy en día está la Puerta Jerez. Entonces fue esta apertura de las puertas la que les permitió entrar por la noche y tomar los puntos claves de la ciudad hasta llegar a conquistarla. Una evidencia del poder de la taifa sevillana fue la acuñación de moneda. Desde el año 1043 hasta el año 1085 se conservan toda una serie de monedas, especialmente los dinares, la moneda de oro, que tiene pues una ley muy alta y que tanto por la cantidad de monedas como por su calidad, como por su belleza y por su ley, digamos que ha hecho a los historiadores plantearse la posibilidad de que los abadíes fueran los abastecedores de las unidades áureas. Es decir, el oro llegaba a Al-Ándalus desde el Sahel, desde el sur del desierto del Sáhara, por una serie de vías, bueno, la nuestra, la que llegaba hasta Al-Ándalus, ahí ven ustedes la trayectoria a través de Sijil Masa, que era la gran base de la que después partía el comercio del oro hasta Cairaguán y hacia Tánger para llegar a la península ibérica. Entonces, de la misma manera que los omeyas habían, digamos, comprado el oro, adquirido el oro a través de esta envase del Sahel, muchas veces contrayendo matrimonio con princesas de Emiratos o de Principados del Magreb, pues de la misma manera en el siglo XI parece que era la taifa sevillana a través de la cual llegaba el oro a Al-Ándalus. Lo que ocurrió después también con los almohades que controlaban la ruta del oro y el oro llegaba al Andalus, no solo al Andalus, sino a toda Europa, porque era el oro de una mayor calidad y que era apreciado en toda la Europa de la época. Bueno, entonces, ¿cómo explicar esto? Pues por la proximidad del Reino de Sevilla al norte de África y por los contactos que eran evidentes con los almorávides. Los almorávides que ya desde el año 1058 habían tomado abajo Ahmad, Sijil Masa y ya en el 1063 Fez, con lo cual dominaban completamente toda esta ruta del oro. Los dos indicios son, por un lado, la afluencia del oro, que evidentemente se detecta sobre todo a través de la moneda, y después la similitud en el plano formal de los dinares de la taifa sevillana con los coevos de los almorávides. La moneda almorávide en la época fue prácticamente una moneda de cuenta, es decir, una moneda básica sobre la cual se hacía todo el sistema métrico en toda esta época, ¿no? Precisamente en el año 2012, en el castillo de Aracena, se encontró un pequeño tesorillo de 7 dinares que están en el Museo Arqueológico de Huelva
y que son de tiempos de Al-Muhtadid, que viene a corroborar pues, todo lo que estoy diciendo. Este oro de Al-Ándalus y del Reino de Sevilla, lógicamente, llegaba a los reinos cristianos. ¿Cómo? Pues a través del pago a los mercenarios cristianos, a través de las algaras, donde el conseguir oro era un botín de primer orden, y, por supuesto, a través de las parias, que se pagaban fundamentalmente con oro. Al igual que también con las artesanías de lujo y con objetos preciosos, hablamos de sedas, hablamos de marfil o hablamos de otros, de plata también, por ejemplo, de manera que en el siglo XI hay un auténtico apogeo del comercio y la industria en el Al-Ándalus del siglo XI, con lo cual se había heredado toda esa tradición del califato cordobés. Cambiando de tema completamente, hay una cuestión básica para comprender una ciudad, que es el contexto geográfico. Estamos acostumbrados a que se habla de Sevilla siempre como si el río hubiera pasado siempre por el mismo sitio y como si la situación geográfica hubiera sido siempre la misma. Sin embargo, hoy en día, gracias a la geomorfología, a los estudios del subsuelo, sobre todo a través de cortes geotécnicos, podemos conocer la evolución paleogeográfica de la ciudad. Y este hecho no es banal para el conocimiento de la ciudad, porque evidentemente condiciona dónde pudo estar la ciudad taifa y qué desarrollo pudo tener, teniendo en cuenta que esta ciudad está en una llanura aluvial que es fácilmente inundable, en la que digamos que las condiciones de vida pues, no son muy favorables. Digamos que la razón fundamental para que se consolidara Ishbilia como, digamos, metrópoli es el hecho de que el río era navegable hasta aquí. Esa es la razón pura y dura, porque realmente geográficamente era un auténtico humedal en la mayor parte de su territorio, ¿no? Entonces, estos estudios de geomorfología y topografía son esenciales para comprender lo que a lo largo de este rato les voy a comentar. Digamos que ya Francisco Collantes de Terán, en su tesis doctoral del año 1957, intuyó que la zona inicial de ocupación del solar de Ishbilia se encontraba en lo que él llamó la Sevilla de la Cota 14, que es ese triángulo que ustedes ven aquí. Esta es la Sevilla de la Cota 14, que prácticamente se corresponde con este espacio que ahora les voy a describir. La investigación geoarqueológica de la ciudad de Sevilla parte de los años 80 y precisamente fue a partir de la intervención, de la gran magna intervención arqueológica realizada aquí en La Cartuja, donde se iniciaron estos estudios de cortes geotécnicos que son los que han dado las claves para el conocimiento de la evolución de la ribera del Guadalquivir o del río Guadalquivir a su paso por la ciudad. Este tipo de analíticas, a partir de los 80, se impusieron en todos los monumentos, como el Parlamento de Andalucía, el Alcázar de Sevilla, el barrio de San Juan de Acre, y también por el hecho de cambiar el sistema de cimentación, hacerlo de pilotaje, que es ahora el tipo más habitual, pues gracias a eso había que hacer cortes geotécnicos que se aprovechaban no solo para la cuestión del propio pilotaje, para la cuestión técnica del nuevo edificio, sino también con intereses científicos para estudiar lo que es el subsuelo, ¿no? De manera que a través de todos estos cortes se puede hacer una evolución paleogeográfica bastante aproximada
de cómo era la ciudad. El hecho cierto es que el río evoluciona. El río evoluciona de este a oeste. Y también el río evoluciona de ser un estuario en un cauce bajo, mientras que existió el Lacus Ligustinus, a cuando el Lacus Ligustinus se colmata y pasa a ser marisma, es cuando la ciudad de Sevilla se encuentra en el curso medio del río. Entonces, esto incide en una desembocadura. Es habitual que haya un estuario, en un curso medio hay un cauce único, y eso es lo que ocurrió aquí. Y esa evolución es un hecho muy interesante que se produjera en tiempos históricos, desde mediados del siglo VIII, prácticamente hasta la época almohade, hasta el siglo XII, que es cuando hay un gran movimiento. Y ese movimiento hay que ponerlo en relación con lo que he comentado antes, con la colmatación del Lacus Ligustinus, pero también con la desforestación y la puesta en cultivo de todo el espacio al norte de la ciudad, lo que cambió evidentemente todo el ecosistema. Ahora en los telediarios está hablando estos días precisamente del ecosistema en torno al Tajo, cómo está cambiando por el tema de la cesión de aguas a la zona de Levante. Bueno, pues estos procesos de cambios de ecosistema también ocurrían hace muchos siglos, porque evidentemente siempre estamos en un espacio que está evolucionando. El hecho cierto es que nosotros nos encontramos en una llanura aluvial formada por depósitos fluviales, que son arenas, limos y arcillas, que está experimentando durante estos siglos un permanente engrosamiento, crecimiento en altura a propósito de su antropización, y a la vez nos encontramos con una zona sobreelevada, que es la que tienen ustedes en amarillo, que está elevada como 8 o 9 metros por encima del nivel del río y que es lo que los geomorfólogos llaman el promontorio original, es decir, donde en aquellas fechas se podía vivir, porque el resto del espacio era palustre, era un auténtico humedal. Entonces, claramente, el ámbito de la ciudad taifa se circunscribe al área del promontorio original. Y esto es clave en el sentido de que si la ciudad se expande, solo podía expandirse hacia el norte, donde continuaba esa barra del promontorio original, o levemente también hacia el sur. El movimiento del río hacia el oeste se inició entre el siglo VIII y mediados del siglo IX. Así, durante el periodo tardorromano a pleno medieval, al siglo XI, parece que en aquel momento había un único canal que fue desplazándose de este a oeste. Pero a partir del siglo IX hay un desdoble de un canal principal y un canal secundario. El canal principal es el... vaya por Dios. Bueno, perdón que me he equivocado. El canal principal es el que vemos aquí y el canal secundario es el número 3, como tienen ahí indicado. Lo que ocurre ya a fines del siglo XI y en la etapa almohade es que el antiguo canal secundario, el que está indicado como el río, pasa a convertirse en canal principal y se convierte, para la consolidación de ese canal principal, pieza fundamental es la de la construcción de la muralla almohade. La muralla almohade actúa prácticamente como un pólder, un muro de contención del agua del río en caso de inundaciones. Y
ese espacio, ganado al río, prácticamente hasta el siglo XIII, es un humedal con lagunas, con vertederos y con un uso de carácter marginal. Vamos a quedarnos con esta historia para después, cuando hablemos de urbanismo, poder entender una cuestión que ya planteo al final. Me queda todavía mucho. Lo siento. La ciudad del siglo XI, voy a ir un poquito rápido en esta parte, la ciudad del siglo XI era evidentemente la heredera de la ciudad romana y omeya. Hablamos de una ciudad que se cristianizó en la época tardorromana y que a partir de la conquista musulmana en el 712 se islamizó. Pero esa islamización fue lenta. De hecho, la mezquita mayor se funda en el año 829-30, es decir, que estamos hablando de 117 años después de la conquista, que son muchos años, ¿eh? Y hasta entonces las mezquitas habían sido, con toda seguridad, iglesias adaptadas a mezquitas, tal y como está documentado, por ejemplo, en el caso de Córdoba. ¿Qué sabemos de aquella ciudad a través de las fuentes escritas? Pues la verdad es que no sabemos mucho, porque sobre temas de urbanismo en las primeras taifas son pocos los datos que se pueden espigar. Prácticamente las poesías de los reyes taifas que recogen la mención de algunos palacios y también, claro, el Tratado de Gisba de Ibn Abdún, que aunque sea de comienzos del siglo XII, realmente pues, permite, digamos, que retrotraer en la ciudad a la etapa abadí. ¿Y qué sabemos a través de la arqueología? Pues tampoco tenemos una imagen clara a través de la arqueología, a pesar de que desde el año 85 hacia acá se hayan hecho muchísimas excavaciones. Y eso se debe a varias razones. Una, la ausencia de descentralización de datos. Otra, que las excavaciones no necesariamente llegan a suelo virgen, con lo cual los niveles de ocupación más antiguos quedan sin documentar. Y finalmente también la incapacidad en algunos casos para datar vestigios de estos periodos. Por ponerles un ejemplo, en los años 90 los niveles islámicos o andalusíes se databan simplemente como árabes, es decir, que en un mismo paquete se metía desde el siglo VIII pues hasta el siglo XIII. En cualquier caso, y por los datos que vamos a mencionar, no cabe duda que en la Ishbilia del siglo XI ya existía una organización de ciudad islámica clásica, en el sentido de que ya había una mezquita mayor, había un área comercial en el entorno de esa mezquita mayor, unos barrios residenciales y un elemento que articulaba todo ese conjunto, que es la calle Mayor, que ya veremos, y por supuesto también los palacios de la dinastía abadí que conocemos de la época de Al-Mu'tadid y de Al-Mu'tadid. Esta identificación de la ciudad pre-almohade, para la cual no tenemos muchos datos, la podemos ir, digamos que, entresacando de distintas evidencias. En el año 2004, Miguel Ángel Tabales y yo misma planteamos esta división del casco histórico de la ciudad en 4 sectores, de los cuales voy a hablar uno a uno lo más brevemente posible. La zona de ocupación más antigua es la que tenemos en el sector 1, que es la que he comentado antes, que era la Sevilla de la Cota 14. En esta zona, cuando se excava, se pueden encontrar en algunos puntos trama urbana romana, modificada en la época omeya, y en otros puntos modificada de nuevo también en época almohade. Se conservan evidencias escasas. Aquí tienen ustedes las que están subrayadas, corresponden al siglo XI,
las demás son de la época omeya, pero que siguieron estando vivas y además en muchos casos fueron restauradas en época taifa. Hablamos de la mezquita de Ibn Adabas, que es la iglesia del Divino Salvador, que todos conocemos, fundada en el 829, de la cual emergente solo queda el alminar y algunos elementos arquitectónicos como fustes y capiteles en el patio. En las excavaciones de 2004-2007 se pudieron reconocer las dimensiones del templo musulmán y su proceso de cristianización. El alminar, como muchos otros alminares, experimenta una evolución en la que las distintas fases cronológicas se van superponiendo. Es un tema muy curioso, de manera que tenemos la parte omeya hasta esta cornisa, después se cristianizó con un cuerpo de campana de época de Alfonso X y finalmente hoy en día vemos la culminación de la iglesia barroca, así que las tres fases se pueden ver ahí claramente. En ese alminar se conservaba un epígrafe que conmemora la reparación de la parte alta a propósito de un terremoto y tuvo que ser reparado por Al-Mutamid en el 79-80. Otra evidencia de aquella ciudad omeya es la zona de la Alcaicería de la Loza, que corresponde al área comercial principal de la ciudad. Como siempre, en el mundo islámico, el centro religioso está asociado con el centro económico y con el centro político, porque a la espalda de la mezquita mayor se encontraba el Palacio del Gobernador. El Palacio del Gobernador, que se fortificó en el siglo IX a propósito de una rebelión importante que se produjo en Sevilla. Ese Palacio del Gobernador debe estar frente a la Iglesia del Salvador, al otro lado de la Cuesta del Rosario, donde a mediados de siglo se encontraron unas termas romanas. La pena fue que con el sistema de excavación de aquella época, que era a base de limpiar muros y encontrar estructuras, pues se eliminaron los distintos estratos de ocupación, porque esas termas probablemente sería el punto que se aprovechó para la construcción del Palacio del Gobernador, del cual hoy no nos queda ninguna evidencia. Otra noticia que tenemos en las fuentes escritas es la Dara Limara, de la que ustedes habrán oído hablar muchas veces, el palacio que se encontraba en la periferia de la ciudad, que muchos investigadores, incluida yo también, pues identificábamos tradicionalmente con el recinto 1 del Alcázar. Sin embargo, las excavaciones que se han hecho del año 97 para acá demuestran con rotundidad que no es omeya, sino que es de época taifa y además de una época tardía, a partir de Al-Mutamid. Un hallazgo muy importante fue el arrabal en el extremo sur, o sea, la expansión de la ciudad hacia el sur. Nos podemos imaginar que el espacio que hoy ocupa la catedral, el Archivo de Indias, la Diputación, el Patio de Banderas, toda esta zona era una zona marginal de la ciudad en la que había vertederos, muladares, había necrópolis también, se supone que en torno relacionada con la basílica que había en el Patio de Banderas, y en ese espacio, que es el que Ibn Haldún en época almohade llamaba la explanada, Al-Sala en la época almohade llamaba la explanada de Ibn Haldún, en ese espacio es en el siglo XI surge un arrabal. Surgen barrios de casas que se han encontrado al excavar en los cimientos del Archivo de Indias, sobre todo cuando se conectó con la Cilla, con lo que era el Museo de Arte Contemporáneo, pero que han aparecido también en el Patio de Banderas, que han aparecido, como vemos aquí, en el Patio de las Doncellas, en el Patio Inglés del Alcázar. Entonces, concretamente aquí, en el Patio de las Doncellas, lo que apareció fue un alfar de comienzos del siglo XI,
que quedó rápidamente amortizado por la construcción del recinto 1 del Alcázar. Ese barrio de casas muy interesante, del cual les hablará extensamente Miguel Ángel Tabales, que ya me han dicho que va a ser también conferenciante en este ciclo, supuso un hallazgo interesantísimo. Se excavaron 500 metros cuadrados y se descubrieron pues, toda una serie de casas ordenadas en calles principales y secundarias, de planta irregular, con una red de alcantarillado, estructuradas en torno a un patio, con cocinas, letrinas, en fin, un sistema que sin embargo duró muy poco tiempo, porque se construyó el primer recinto del Alcázar. Bueno, aquí tenemos una imagen de la localización del arrabal donde estoy comentando y, bueno, una reconstrucción ideal de su estructura. Eso fue así hasta que se construyó el primer recinto del Alcázar ya en tiempos de Al-Muhtadid y que se llama Palacio de Ibn Abad. Del Palacio de Ibn Abad, que es probable, muy probable que sea el Qasr al-Mubarak, del que también habrán escuchado ustedes hablar, hay datos en fuentes tanto islámicas como en fuentes cristianas y siempre fue un lugar principal. Digamos que en época taifa eran los reyes los que vivían en este ámbito, pero después, ya en época almohade, que se construyeron distintos recintos, pasó a ser el lugar donde residían los visitantes ilustres. Si venía, por ejemplo, en el caso de época ya de Alfonso X, el hijo del rey de Granada, bueno, y rey también, Ibn al-Ahmar, pues se alojaba en este palacio de Ibn Abad. A ese primer recinto se añadió otro recinto. Como hipótesis de Tabales, se propone si el primer recinto fue de época de Al-Muhtadid y el segundo de Al-Mutamid, que ustedes ven reflejado ahí y que abarca prácticamente 2 hectáreas. Estos nuevos recintos palatinos se unieron con la muralla urbana. Por el lado norte, con la Torre del Agua hasta la Puerta de Carmona, que ya existía en época emiral omeya. En ese recinto, la gran novedad es el hallazgo de un palacio, bueno, ya del 2015, de un palacio de unas dimensiones absolutamente insospechadas, no solo por su amplitud en superficie, sino también por el enorme valor arquitectónico de sus estructuras. De tal manera que elementos sueltos que se conocían desde hacía tiempo en casas del patio de banderas, como era esta bóveda de crucería o como eran estos arcos geminados, estas alanías que se interpretaban como almohades, hoy en día, después de las excavaciones arqueológicas, están datadas como taifas, no solo por el estudio de la cimentación, sino también por la comparación de las pinturas con otras pinturas de la misma época, donde motivos vegetales y geométricos, junto con el colorido, tienen unas características similares. Este palacio, con patio de crucero, con una alberca frente al gran pórtico, tiene una extraordinaria importancia y esperemos que alguna vez sea visitable. La voluntad política está en ello, esperemos que se cumpla. Aparte de estos palacios, dentro de los recintos 1 y 2, unos años antes se encontró también otro palacio en lo que es el patio de la Montería. El patio de la Montería
digamos que había prácticamente como 8 palacios, 8 casas grandes, digamos, que fueron arrasados para, al construir la gran fachada del palacio, dar una visión. Entonces se eliminaron en ese momento. Y de este palacio, que se pudo datar en la época taifa, gracias a la cerámica encontrada, que fue muy abundante, y gracias también a la inscripción en mármol, que ven ustedes arriba, donde figura el nombre de Al-Mutamid, o a la pintura mural de la alberca. Estos serían los principales vestigios del sector 1. En el sector 2 nos encontramos con otra serie de evidencias también. La más importante sería donde se han hecho multitud de excavaciones, lo que sería la interpretada como Ara Mayur, como calle mayor, que corresponde a las calles en Bustos, Tavera y San Luis. En este punto, digamos que en la proximidad de la muralla se han encontrado restos de vilas romanas y también restos de almunias, de varias almunias. Entonces se interpreta como un espacio periférico, era evidentemente un espacio periférico ocupado parcialmente por instalaciones de carácter rural, villas de recreo de los notables de la ciudad. Después también se encontró una necrópolis en torno a la parroquia de San Martín, pero ya extramuros, esta necrópolis que se inicia en el siglo X, en época califal, que sigue en uso en el siglo XI, en la época taifa, y que, aunque ya en época almohade no se usa, sin embargo, se mantiene como una manzana independiente, hasta que cuando se antropiza este espacio, se deseca la laguna de la Feria y se construye la Alameda de Hércules ya en la segunda mitad del XVI, hasta que este espacio se urbaniza. Entonces la constitución de las manzanas cambia radicalmente. La necrópolis omeya. Y en cuanto a las mezquitas de barrio, la única evidencia material del siglo XI la encontramos en la iglesia de San Juan de la Palma, donde hasta 1863, creo que es, se mantuvo en la torre este epígrafe en el que se conmemora la reconstrucción del alminar en tiempos de Itimad, la esposa preferida del rey Al-Mutamid, como todos sabemos, en el año 1085. Un hallazgo del primer orden en el sector 2, que no sé si ustedes lo han visitado, es la Casa Hermandad de San Julián. Bajo esta casa se encontró una alberca con pintura mural, que ven ustedes en la imagen de la derecha, con un valor artístico, es algo excepcional, para lo que encontramos paralelo en un sitio tan importante como el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, donde vemos esta decoración vegetal, naturalista y sofisticada, rodeada con formas geométricas de trazo grueso. El colorido evidentemente no coincide, pero la estética sí. Y también nos encontramos con la pintura mural de la alberca de San Julián, con sus paralelos en el palacio que tenemos en el patio de la Montería. De tal manera que indiscutiblemente se trata de un vestigio del siglo XI que ojalá algún día se restaure, y sí les comento que es visitable, que son muy amables y permiten el paso. Del sector 3, aquí me voy a entretener muy poco, pero creo que es muy importante porque sobre este sector, en el cual encontramos excavaciones de gran interés, que son muy numerosas,
especialmente las más antiguas, quizá la del monasterio de San Clemente, a propósito de la Expo, pero después también Santa Clara, los baños de la Reina Mora o el barrio de San Juan de Acre. Entonces, todas las excavaciones que se han hecho aquí han generado un gran debate en la arqueología sevillana. Y lo voy a exponer muy rápidamente. Desde los años 90 se plantea la propuesta de una ocupación agrícola desde el siglo XI hasta que con los almohades se urbaniza el sector. De manera que el plano hipodámico que se genera en el sector, digamos, noroccidental de la ciudad se pone en relación con un sistema de irrigación. Entonces, mi opinión es toda la contraria. El sistema que se genera no es un sistema de irrigación, sino un sistema de drenaje, porque estamos hablando de un espacio, digamos, ganado al río, un espacio que era un humedal y que era necesario secarlo para hacerlo habitable. Y, de hecho, en las excavaciones estratigráficas, digamos que hechas con la metodología apropiada, al igual que en las prospecciones geomorfológicas, está claramente demostrado que este es un espacio con gruesos estratos de limos acumulados por las inundaciones que había aquí. Y que, mientras que en el siglo XII todavía se aprecia un uso marginal como basurero, más que nada, como muladar, va a ser en el siglo XIII cuando comiencen las construcciones, por ejemplo, los baños de la Reina Mora o la dotación de mezquitas, como evidentemente debieron ser las posteriormente llamadas San Lorenzo y San Vicente. El sistema es el mismo. Estamos hablando de acequias principales y secundarias. Las acequias principales irían de este a oeste, desembocando en el río, y las secundarias irían de norte a sur. Entonces, este es el sistema para drenar el agua del humedal y el agua de lluvia, que después, cuando el espacio fue colonizado, en la Baja Edad Media y en la época moderna, se convirtió en las alcantarillas. Pero en la etapa islámica no era así, porque el derecho musulmán prohíbe expresamente mezclar las aguas sucias con las aguas limpias procedentes de la lluvia. Así que este es un uso ya posterior. Entonces, el sistema es el mismo, son acequias, son pozos, son norias, es exactamente el mismo, pero la función es la contraria. Una es para abastecer de agua y otra es para liberarse del agua. Y ya acabo con el sector 4. El sector 4 es muy similar al 3, en el sentido de que era un humedal. En el sector 4 estaba la laguna de la Mancebía y toda esta zona, en cuanto a limos y estratigrafía, es prácticamente idéntica al sector 3. Lo que ocurre que en el sector 4 apenas había ocupación. De hecho, en época cristiana, ese gran espacio lo ocupaban fundamentalmente dos conventos, que era el de la San Pablo y el de San Francisco, de manera que la colonización de este espacio es ya moderno. Y restos taifas solo aparecen en zonas próximas a lo que era la Sevilla de la Cota 14. Entonces, por fin llego a las conclusiones, yo pido disculpas, de manera que, digamos que ni los textos ni las evidencias arqueológicas están todavía agotadas como fuente de conocimiento. Harían falta quizá una o más tesis para llegar al fondo de toda esta cuestión tan apasionante. Entonces, ¿qué aportaciones podríamos hacer hoy aquí? Pues primero, que la ciudad omeya en época taifa, de acuerdo a la cuestión geomorfológica que hemos comentado, solo pudo crecer o bien hacia el norte o bien hacia el sur. De manera que en el sur
Sí, afortunadamente ha sido estudiado porque es una zona donde hay una gran cantidad de excavaciones. Sin embargo, en el sector norte, los niveles almorávides aparentemente pues apenas han sido detectados, quizá por la dificultad que existe a propósito de la cerámica almorávide, que es difícilmente identificable. Los monumentos heredados se mantuvieron y se restauraron, por ejemplo, las mezquitas de barrio o la mezquita mayor. Se construyeron nuevos palacios, algunos de ellos con una entidad arquitectónica realmente impresionante, como es el Palacio de Ibn Abad. Y todo ello nos lleva a la conclusión de que la ciudad de Ishbilia se transformó radicalmente en este periodo y evidentemente fue la base de la posterior capital de Al-Ándalus, que fue la Ishbilia almohade. Y uno de los testimonios de la riqueza y el esplendor de esta ciudad, sin ninguna duda, son los dinares que encontramos no solo en Andalucía, sino en el resto de Al-Ándalus y también en los reinos cristianos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Me comentaba esta mañana la profesora que para ella es tan importante la divulgación científica como la propia investigación, y yo creo que la conferencia de hoy es un ejemplo de buena praxis de esta capacidad de divulgación científica. Muchas gracias. Vamos a abrir el turno de preguntas. Tenemos un micrófono que pasará a la compañera para que podamos oírlas todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espera un momentito, Luisa. Buenas tardes. Le quería preguntar, ¿en qué momento se decide la desecación del cauce principal del río? ¿En la época de los abadíes o anterior? Almohade. Posterior, entonces. Sí, hasta que no se construye la muralla, almohade hace como de polder, como de muro de contención. Creo que se ha visto en una foto. Ay. Esa muralla incluso llega a tener hacia el interior esta especie de torreones. Estos están dentro, intramuros, que son como el soporte para aguantar las inundaciones del río. Entonces, el paso del río se identifica claramente por donde quedaban las lagunas, la laguna de la Feria y la laguna de la Mancebía, que son el resto de ese espacio que estaba inundado prácticamente todo el tiempo. O sea, que se decide posteriormente a la construcción de la muralla, ¿no? Primero se construye la muralla y después se desvía el río. No, el río no se desvía. El río, digamos que es lo que había un cauce principal y secundario. En un momento dado, a partir del 11, el secundario pasa a ser el principal, y lo que se hace es eliminar ese cauce secundario que de alguna manera en momentos de subida del agua seguía inundando. Claro, entonces lo que se hace es cortar el cauce secundario, ¿no? Y entonces drenar el agua hacia el principal. Vale, gracias. Gracias por su conferencia, doña Magdalena. Dos cuestiones. ¿Los almorávides hicieron ampliación de muralla? Y otra. ¿Hubo ceca almorávid en Sevilla o la hicieron desde Marruecos la acuñación de moneda? Bueno, este es el debate de la historiografía sevillana, si la muralla es almorávide o la muralla es almohade, ¿no? Entonces, bueno,
algunos de ustedes sabrán que mi opinión es que la ampliación que hemos visto en la última diapositiva, esa ampliación hacia el oeste es de época almohade, claramente, porque es que antes no era posible, es que antes pasaba el agua por ahí. O sea, en San Juan de Acre se ha visto el curso del río. La ciudad romana y la ciudad romana, que tuvo una muralla, que hereda la Sevilla Omeya, ¿con los almorávides no se amplía hacia el norte? ¿Que era la posibilidad de...? Posiblemente sí. Posiblemente sí. De hecho, en esta zona de aquí se han descubierto, en lo que llamamos el Muro del Agua, en la base se ha descubierto muralla almorávide, pero el alfado que nosotros vemos es almohade. O sea que sí, hasta la Bab Carmuna seguro. Y después es posible que hacia el norte también, pero no hay evidencia. No hay evidencia. No, porque las excavaciones que se hacen, hubo una excavación en los años 80 que hablaba de muralla almorávide y almohade, pero era imposible poder decir entonces de cuándo era la muralla, porque entonces no se sabía cómo era la cerámica almorávide, y fechar unos estratos que tenían una potencia de casi 1 metro con cerámica almorávide que nadie sabía cómo era, eso era imposible. Por unos arqueólogos que además todo lo islámico siempre lo databan como árabe, o sea, no hacían distingos del siglo VIII al siglo XIII. Entonces allí de repente encuentran lo almorávide que nadie sabía lo que era lo almorávide. Sobre la ceca, ¿hubo ceca almorávide en Sevilla? Yo no soy especialista, pero tengo la impresión de que no, que la moneda venía ya acuñada desde Marruecos. Sí. Gracias. El oro se podía transportar en lingotes, en polvo o en monedas, pero evidentemente tuve un alumno que hizo una tesis doctoral sobre la ruta del oro que fue apasionante. Entonces, pero la moneda era lo más común porque era... José Luis Villar. Disculpa un momento. Buenas tardes. ¿El crecimiento de Sevilla fue más importante con los almohades o con la taifa, la primera taifa? Sin duda con los almohades. Digamos que no fue una situación solo de Sevilla. A partir del siglo XI coincide un periodo en el que, digamos que el clima era dulce, en el sentido de que no había grandes fríos ni grandes lluvias. Esa situación climática favorece el desarrollo de la agricultura, se incrementa la demografía, se ponen muchas más tierras en cultivo y entonces hay un periodo de expansión económica importante. Porque tenemos que tener en cuenta que antes, igual que ahora, si no había comida y si no había dinero, pues no había lujos, ni expansión arquitectónica, ni nada de nada. Entonces, este es un momento absolutamente especial desde el punto de vista climático y demográfico, que supone un momento de avance intelectual importante, porque cuando los estómagos están llenos y cuando hay dinero, se gasta dinero en investigación y en cultura, y por eso asistimos en este momento, por ejemplo, al desarrollo de la arquitectura monumental, como no la había habido desde época romana. Empieza en el mundo cristiano, empieza el románico, en el mundo islámico empieza el arte omeya y después este proceso continúa
todavía a lo largo del siglo XI, el XII es un momento central, importantísimo, y comienza a decaer ya, sobre todo a finales del XIII. Entonces, esa dinámica que afecta a toda Europa y también al norte de África, pues nosotros estamos inmersos. Entonces, aquí pasa lo mismo. Lo que pasa que aquí pasa en versión, digamos, islámica, y en el otro lado pues pasa en versión cristiana, ¿no? Entonces, el románico y el gótico, pues estamos en el románico con el mundo omeya, el mundo taifa, y con el gótico en el momento almohade y nazarí, por poner un ejemplo, ¿no? Un paralelismo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la conferencia. Bueno, la pregunta mía es, en la calle Guzmán el Bueno hay un convento que se llama San José de la Montaña. En el interior de ese convento hay unos restos de un palacio datado supuestamente en época de Alfonso XI. ¿Pudiera ser que ese palacio, esos restos de ese palacio, podía ser de época abadí, de la época del rey Al-Mutamí o Mutadid? No sé, esa es una pregunta. Y la otra es, en el interior del convento de San Clemente, ¿es verdad que se han encontrado restos de una posible almunia también de Almohade. época? Ah, almohade, no abadí. No. Ah, ok. No hay restos del siglo XI. Oh, ok. ¿Y lo del San José de la Montaña? Pues es que si no se han hecho excavaciones no hay forma de saberlo, habría que... Es que en época de Alfonso XI se hace arquitectura mudéjar, y entonces, bueno, habría que ver exactamente de las yeserías, la tipología, para poder datarlo, ¿no? Bueno, en San Julián ha aparecido este jardín, ¿no? Este jardín, esta alberca, que es una auténtica joya. Entonces, bueno, es posible, claro, también. Buenas tardes, Magdalena. Bueno, siguiendo con la hipótesis de Lucián Bolán, creo recordar una frase que se llamaba la revolución agrícola que se da en época taifa, ¿no? Te quisiera preguntar de qué manera eso afectaría, ¿no?, a la riqueza que ya tenía el reino abadí, ¿no? El tema de la expansión agrícola y, sobre todo, el óptimo climático que se da precisamente a partir de esa fecha, ¿no?, a partir del comienzo del siglo XI, ¿no? Bueno, claro, digamos que ese proceso de renovación agrícola ya se inicia en la época omeya. Entonces, lo que ocurre en el siglo XI es que hay tratados en los que se estudia exactamente la tierra que le va a los distintos cultivos, el sistema de abono, cómo hacer los esquejes. Y entonces se perfecciona la maquinaria agrícola también, los instrumentos, porque el hierro cada vez se incorpora más a los instrumentos de labranza. De manera que, digamos que, mientras que en el mundo islámico la función después es muy importante el tema de los jardines botánicos, de la traída de plantas de Oriente y de incorporarlas en Al-Ándalus. O también hay adaptaciones de árboles, porque en aquella época ustedes se pueden imaginar que muchísimos objetos eran de madera. Entonces, la madera usada para muchísimas cosas, para utensilios de cocina, para cajas, y entonces hacían falta maderas de distintos tipos. Y esas maderas de distintos tipos, esos árboles se intentan adaptar a zonas del llano,
para usarlo pues, para las puntas de flecha, para los objetos cotidianos de cocina. Entonces, todo este, digamos, perfeccionamiento en el mundo de la agricultura, mientras que en el mundo andalusí se hace a través de la corte, son los monarcas los que promueven los jardines botánicos y los que pagan a los agrónomos que escriben los tratados. En el mundo cristiano esto mismo, y en esas fechas, y muchas veces con traducciones del mundo árabe, eso mismo lo hacen en los monasterios. Los monasterios son el centro donde, digamos, se renueva la ciencia en la época. Y, lógicamente, la agronomía era de un enorme interés, puesto que los monasterios generalmente estaban fuera de las ciudades, en el campo, aislados, y la agricultura era la actividad principal. Entonces, sin ninguna duda, la bonanza climática de esta época pues, favoreció todo este proceso de renovación, y la riqueza y la abundancia de gente para trabajar pues permitió poner más tierras en cultivo y que el rendimiento fuera mayor, porque claro, el problema en este mundo es que a lo mejor por una semilla se conseguían 5 granos, entonces el hecho de que en lugar de 5 conseguir 12, pues era un cambio muy, muy importante, ¿no?, que se consiguió en este momento. Me están haciendo preguntas muy difíciles. Gracias por su exposición, Magdalena, me ha gustado mucho. Yo tengo una duda. Imagino que cuando la Sevilla Almohade tuvo ese recinto murado con 12 puertas y más de 7 kilómetros, que tenía una actividad comercial importante con su periferia. Lo que no sé es si el hecho, la importancia de la ciudad en ese momento contribuyó al desarrollo de la zona periférica, de los núcleos urbanos que suministraban materia prima, o bien todo lo contrario, que fagocitó las potencialidades de desarrollo urbano en esos otros núcleos. Gracias. Eso es complicado de saber, pero hay un hecho muy importante, y es que en esta época coincide con la apertura de la ruta del Atlántico. Entonces ese es un tema que está por investigar, desgraciadamente, pero en el que, por supuesto, intervinieron muchísimo los italianos, especialmente los genoveses, que digamos que vivían también en la ciudad de Sevilla en aquel momento. Y esa ruta del Atlántico promueve sobre todo el comercio, por ejemplo, del aceite o del vino, del cual colegas en otros países, bueno, en lo que hemos hablado, Dinamarca, especialmente en la costa norte de Holanda, en la zona del Mar del Norte, se encuentran muchísimos fragmentos de cerámica de almacén que no están identificados en su procedencia y que seguramente eran de aquí, porque aquí había grandes alfares, por ejemplo aquí en la Cartuja, de cerámica de transporte. Entonces, esos productos iban a algún sitio. Entonces, no solo iban al Mediterráneo, digamos, al norte de África o al Magreb en su conjunto, sino que también iban hacia el Atlántico y eran especialmente los italianos los encargados de comerciar. Entonces, esa riqueza que se produce en la ciudad se refleja en todo el entorno. Realmente la periferia urbana de Sevilla se transforma radicalmente, pues simplemente con el hecho de la construcción del acueducto de los Caños de Carmona, porque en todo ese espacio hay una transformación radical del paisaje, porque a partir de la conducción de agua se construyen muchísimas huertas. Entonces cambia el espacio tradicional de huerta de Sevilla, era hacia el norte, digamos por la zona de la Macarena,
porque la capa freática está muy alta y se obtenía agua con mucha facilidad. Pero con la construcción de los caños de Carmona, esa zona de huertas se traslada también al este de la ciudad. Entonces, es como, yo siempre digo, nosotros ahora calibramos la importancia de una ciudad por su periferia, por los polígonos industriales y toda esta actividad que tiene, ¿no? Pues en la Edad Media ocurría igual, lo que pasa que era suelo fundamentalmente agrícola, y después el hecho de que existieran almunias y necrópolis, barrios extramuros, todo eso son testimonios del crecimiento y el desarrollo de la ciudad. O sea que no solo se beneficia la ciudad en sí, sino todo el entorno. Después hay un hecho importante que es la recuperación de los artesanados industriales. Por ejemplo, en el caso de los ladrillos, el uso de nuevo de los ladrillos, que en época omeya era un privilegio de los muy ricos, que los vemos en los palacios, y que poco a poco pues, se va viendo en la arquitectura ya pleno medieval, ¿no? O el hecho de que la cerámica se estandarizara, en el sentido de que la vajilla de mesa pues, prácticamente tenía las mismas formas y las mismas decoraciones en un gran centro productor alfarero en Sevilla o en torno a Sevilla, y desde ahí se distribuía todo el entorno. Entonces nosotros a lo mejor encontramos cerámica en Cuatro Vitas o en San Lucas la Mayor, que es idéntica a la que encontramos en Sevilla, porque digamos que en cuanto que una producción era un poco más sofisticada, provenía del centro urbano, o sea que hay un beneficio mutuo de la periferia con la ciudad y de la ciudad con la periferia. No hay un corte, una falla entre ambos, sino todo lo contrario. Pues ya sí tenemos que ir terminando. Me gustaría recordarles que la próxima... ¿Hay una pregunta más? Sí, bueno, rápidamente. Solo por saber si el Palacio de la Bujaira se construye de nueva planta por los almohades o había alguna estructura anterior. Y también si en la provincia de Sevilla hay algún resto de la época taifa. Gracias. La Bujaira es una construcción almohade. De las excavaciones que se han hecho no se han detectado restos de época taifa. De hecho, la Bujaira era una laguna. La Bujaira también era una zona, un humedal que se desecó. Y además la propia crónica de Al-Sala describe cómo se trajeron tierras del Aljarafe, acondicionadas a los cultivos que se iban a hacer. En cuanto a si hay vestigios de época taifa en la provincia, la verdad es que en la provincia se han hecho muy pocas investigaciones. Prácticamente, aparte de los castillos, donde no se han detectado con claridad niveles taifas, sí más bien omeyas, aunque evidentemente en época taifa hubo un proceso de encastillamiento importante, pero es un tema a investigar, porque la cuestión es que aquí, como después fue una zona de frontera, todo se renovó mucho, no solo en la época islámica más tardía, sino sobre todo en la época cristiana, que es cuando realmente hay una gran actividad militar en gran parte del territorio. Y ya hallazgos aislados, la verdad es que yo no lo recuerdo y no hay referencia a ellos. Y bueno, yo he estado por lo menos en la provincia de Sevilla, creo que están todos los pueblos que tienen algo, pero no. Ojalá que a partir de aquí alguien vea este vídeo y comente que en su pueblo hay algo que se pueda fechar en esa época. Pues ahora sí, ya terminamos. Me gustaría recordarles que la próxima sesión de este ciclo
tendrá lugar el próximo jueves 23 de febrero. Estará a cargo de Miguel Ángel Tabales Rodríguez, catedrático del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla, quien nos hablará de la huella arquitectónica de la dinastía Abbadí. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias de nuevo a la profesora Magdalena Valor por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias.